Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Marín. Yo hago parte del grupo interno de trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con sede en la Satélite Labrada. De profesión soy trabajador social, especialista en pedagogía crítica latinoamericana y estudiante de una maestría eterna, que no he terminado mi tesis, en educación y desarrollo humano desde la línea de construcción de las paces. Fui en mi época adolescente, bueno, juventud líder social en Manizales. Tuve una organización allá todavía, que es mi vida, es parte de lo que me apasiona, ¿cierto? Que es el trabajo comunitario y ya es como parte de mis espacios. Creo que esa es mi universidad más importante, donde aprendí muchas cosas. Este es El Eco, memoria oral de Samana Caldas. En este podcast podrá escuchar algunas de las voces que han transitado el territorio y presenciado sus cambios. Este es un ejercicio de memoria histórica. En un país con más de 100.000 desaparecidos, este crimen no es un hecho menor. Hablar de desaparecidos es entender que existen familias que buscan a sus parientes sin saber su paradero o lo que sucedió. Familias buscadoras que llevan años o décadas preguntando y preguntándose dónde están ellos, pero también otras familias que por miedo nunca los buscaron. Son padres, madres, hermanos, abuelos y tíos que viven en un duelo suspendido porque guardan la esperanza de que vuelvan a casa. Hoy vamos a escuchar a Andrés Felipe Marín, director regional de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos del Magdalena Medio, una institución que fue creada en el marco de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016. Andrés Felipe nos hablará de la desaparición, un crimen de guerra que permaneció oculto, sin nombre, una acción violenta que se ha practicado por mucho tiempo y sigue ocurriendo. En Samaná, las familias, sobre todo las madres o mujeres buscadoras, esperan a sus desaparecidos. Escuchar a Felipe es entender la tragedia que hay detrás de este crimen y conocer la gran labor de resistencia que han hecho las organizaciones sociales buscando la verdad y a sus desaparecidos. Como lo dice el maestro Rubén Blades en su canción ¿A dónde van los desaparecidos? Porque es que desaparecen, porque no todos somos iguales. Hay un problema que es un problema para mí, que es un problema de la educación y de la forma como se hacen las cosas en Colombia. Y es que se desconocen las instituciones, la institucionalidad se desconoce porque, de hecho, cuando llega la gente no entiende a qué llega. Entonces, por eso las primeras preguntas, como usted observa, la primera tiene que ver con qué es la unidad de búsqueda de desaparecidos y cómo surgió. Yo voy a responder a la inversa, ¿sí? Voy a contarle cómo surgió la unidad para después contarles qué es la unidad, ¿sí? Es algo muy importante para que la gente comprenda es que la unidad de búsqueda nace por una exigencia de las víctimas de decirle al país, no están pensando en nosotros. Y no están pensando en nosotros es porque con la Ley de Justicia y Paz se crea la 1448, se crea la unidad de víctimas y restitución de tierras. Pero esta unidad de víctimas está encargada de todos los hechos victimizantes del país. Desplazamiento forzado, homicidio, desaparición, violencia sexual, desarraigo, despojo de tierra, bueno, una cantidad de hechos victimizantes. Y cuando uno mira el registro único de víctimas, la gente menos atendida eran las personas que tenían desaparecidos. ¿Y por qué tenían menos, lo que uno logra leer cuando lee la información de la unidad de víctimas? Es porque no hay una prueba de qué pasó con su familiar, ¿sí? Cuando se encuentra un desplazamiento, entonces dice, sí, hubo un desplazamiento en tal parte, porque está documentado por la Personería Municipal, por la Defensoría del Pueblo, porque fue una cosa masiva y sistemática, ¿cierto? Cuando usted mira el homicidio, pues está la evidencia del cuerpo, ¿sí? Entonces hay algo tangible que me pueda decir. Cuando hay una violencia sexual es porque algún actor armado, la persona en su momento se acercó y puso la denuncia en un hospital, ya hay un dictamen, ¿cierto? Entonces hay hechos que son muy comprobables. Pero el tema de la desaparición es un tema muy complejo porque no está la evidencia que es el cuerpo. Y mucha gente cuando iba a poner la desaparición, la respuesta que dan muchas instituciones era como, debe estar paseando, o debe estar por ahí borracho, o señora, pues algo debía si está desaparecido, ¿cierto? Entonces dan actos justificatorios inclusive desde la institucionalidad para legitimar ciertas prácticas de desaparición, ¿cierto? Entonces, digamos que con ese contexto, cuando se crean los diálogos de paz entre las FARC, EP y el gobierno nacional, ese acuerdo de paz tuvo 6 puntos de negociación, ¿cierto? Puntualmente, en marco de ese, el punto 5 que es de víctimas, se crea el sistema integral de paz.
Y se crea la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y les dicen, ahí les vamos a dar un mandato de 20 años para buscar las personas dadas por desaparecidas, ¿sí? Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo surge la unidad de búsqueda, surge a partir de ese acuerdo de paz, punto 5 de víctimas, sistema integral de paz, donde se crean 3 instituciones y esta es la institución que se crea única y exclusivamente para buscar personas dadas por desaparecidas, ¿sí? Y hay aborda un concepto muy importante y es que cuando el país se hablaba solamente de desaparición forzada, ¿sí? Y la desaparición forzada en el país se entiende como donde hay una responsabilidad del Estado, donde hay líderes sociales, el presidente, o lo que pasó con el exterminio de la Unión Patriótica, ¿sí? Entonces una desaparición forzada no es responsabilidad del Estado. Y por tanto, cuando uno va a mirar por qué muchas víctimas no fueron incluidas en el país, es porque no había el reconocimiento político de la desaparición forzada, solamente se asociaba a términos políticos, ¿sí? Entonces la unidad se crea y la unidad no habla de desaparición forzada, sino que habla de personas dadas por desaparecidas, ¿sí? ¿Y por qué la unidad se crea y habla de personas dadas por desaparecidas? Porque lo que hemos encontrado en el país es que la desaparición se da en múltiples niveles como cuáles, como personas que desaparecen porque fueron reclutadas de los grupos armados, lo que hemos denominado reclutamiento ilegal, ¿sí? Básicamente asociado a menores de edad, pero también no está en términos jurídicos, pero sí está en términos de la investigación que viene dando la unidad, y enrolamiento, es decir, personas que bajo su voluntad o voluntariamente eran ingresadas a los grupos armados, ¿sí? Y eso pasa porque es una discusión que tenemos inclusive con la jurisdicción y les decimos como es que hay personas que así sean mayores de edad, bajo su voluntad no quisieron irse para un grupo armado. Era porque si el grupo estaba allí, y eso lo hemos hablado porque, lo podemos decir porque lo hemos hablado con la gente en los territorios. Y dice, pues yo me iba porque no tenía nada, o sea, me iba o si no me mataban, si entonces la gente se iba, ¿sí? Entonces hablamos de enrolamiento. Hay otro tema que es desaparición y hostilidades. Eso hemos encontrado mucho, sobre todo, por ejemplo, en Florencia. Entonces hubo un enfrentamiento entre los paramilitares y las FARC, entre los paramilitares y el ejército, o entre las FARC y el ejército, y en marco de eso desaparecieron personas, ya sea que fueran combatientes de las FARC, o ya sea de los paramilitares, o ya sea personas que eran campesinos y en el marco de esos hechos desaparecieron, ¿sí? De hecho, tenemos un caso emblemático que iremos escribiendo, que es el caso del desplazamiento que se da en el 2007-2008 del Congal. Pasa allí y es que hay una presencia fuerte militar en este corregimiento, ¿sí? Y desaparecen a un líder del Congal. Y la gente sale a protestar, a decirle a la institución del ejército, ¿dónde está el familiar? Que es que ustedes se lo llevaron con vida, o sea, todos vimos que ustedes se lo llevaron. ¿Dónde está el familiar? Y hay uno como el lindo y muy digno que para mí de verdad es muy, pues lo puedo decir con toda seguridad, muy digno, y es que la gente sale a buscar del Congal en Chivas, van a buscar al familiar y van a buscar una respuesta del Estado. ¿Qué pasó con nuestros familiares? Que ustedes lo cogieron vivo, ¿cierto? Y cuando la gente sale a buscar a ese familiar, recorren buscando a ese familiar, van hasta Victoria, vienen hasta Samaná, van hasta Dorada y finalmente encuentran, por ahí una información que no les dio el Estado, que fue la familia la que rebuscó, encuentran una información con el sepulturero de Norcasia y es que llega un cuerpo inhumado esos días y la gente va, lo desentierra del cementerio, lo lleva y lo entierra dignamente en el cementerio de Florencia, ¿sí? Y eso es un acto muy fuerte, muy valiente de la familia. Pero eso que produce que mientras que la gente salió a desplazarse a buscar eso, la gente que quedó en ese caserío del Congal empieza a parecer desaparecida. Y empieza a parecer desaparecida porque en el cruce de información que nosotros vamos recopilando, miramos circunstancias de desaparición y temporalidad de desaparición, encontramos que justamente en ese lapso de esos 10 días, donde la gente sale a movilizarse, la gente que se queda en las veredas es gente que empieza a parecer desaparecida. Entonces, cuando la gente vuelve a su vereda, después de movilizarse y enterrar el cuerpo, encuentra que ya no está su hija, que no está su esposo, que no está su hermano, ¿sí? Entonces, eso para comprender un poco la dinámica de la desaparición y marcar el contexto, ¿cierto? Otras desapariciones que se dan eran secuestros, entonces personas que secuestraban, los actores armados o los actores ilegales también, y cuando menos pensaban ya esa persona no estaba, no sabían qué pasó con ella, ¿cierto? Y otro tipo de desaparición, la desaparición forzada, ¿sí? Y es la desaparición que son líderes de junta de acción comunal, presidentes de presidentes o personas, digamos, que eran simpatizantes con la insurgencia y que fueron desaparecidos. O personas también que vivían en un territorio como Samaná, en su gran mayoría, sobre todo en Florencia y en Encimadas,
que por el solo hecho de ir allá, pues eran desaparecibles. ¿Sí? Entonces, digamos que eso hablándoles de Samaná, porque si les hablo, digamos, de la verdad, es completamente distinto el contexto frente a las dinámicas de desaparición de acá, ¿cierto? Entonces, digamos que eso para contarles como qué es la unidad y qué busca. ¿Qué es muy importante de la unidad? Que la unidad es de carácter extrajudicial, es decir, la unidad no tiene vínculos con la justicia. Nosotros digamos que somos un equipo humanitario que buscamos a personas y nosotros no judicializamos, no juzgamos, no encarcelamos, ni compartimos la información nuestra a la fiscalía, ni a la policía, ni al ejército. Pero nosotros, desde el mandato constitucional, sí le podemos pedir derechos de petición a la fiscalía, al ejército, justicia penal militar, a la policía para recibir información, porque nuestro carácter, sí tenemos ese carácter constitucional, ¿cierto? Somos humanitarios, ¿por qué? Porque nosotros vamos a zonas de conflicto armado, no en nuestro caso por ahora, bueno, de pronto andará así, pero hay partes en las que hay actores armados y tenemos que ir a buscar cuerpos, a buscar familias y pues tenemos que interlocutar o hacer contacto para poder entrar a territorios de grupos armados, ¿sí? Y somos una actividad confidencial, eso que implica que toda la información que nosotros hablamos con la familia es de carácter confidencial y solamente va a servir para buscar a su querido desaparecido. Esa información queda para mí como parte de la unidad de búsqueda de esas personas desaparecidas y queda para yo buscar ese cuerpo que está allá y buscar la familia y empezar a hacer cruces, ¿sí? Hay algo que me parece importante de hecho mencionar y lo digo desde pues un poco desde la comprensión de las dinámicas del conflicto. Usted habla ahorita de enrolamiento como una forma entonces de cómo llegan ciertos jóvenes menores o mayores de edad a los grupos armados. Yo por lo poco que entonces o por lo que he estudiado del tema y de hecho me remite a un libro que estoy leyendo en la actualidad que se llama Pequeños Ejércitos, que habla sobre el reclutamiento de menores. Lo que describe ese libro es algo en un territorio en conflicto, en un territorio donde el Estado o un grupo armado que lo suplanta tiene el dominio completo. ¿Realmente hay posibilidades de elegir usted qué vida quiere tener? O simplemente en un país como estos lo que hay es una posibilidad de decir este actor armado es el que representa al Estado y este actor armado es el que mueve las dinámicas y lo que llaman enrolamiento ustedes terminan siendo una persuasión dentro de hágame un favor, lléveme un mandado como pasaba mucho acá, usted tiene que hacer esto y lo otro y se termina endiosando y resaltando mucho la figura del grupo armado como una figura que termina teniendo mucho poder. Y de hecho dentro de la tesis del libro que me parece que es muy interesante porque el autor habla mucho del reclutamiento de menores desde muchos aspectos, lo que queda es que realmente el joven tiene la libertad suficiente para entender que es un grupo armado y que hay detrás dentro de ellos. O sea, hay la autonomía real para usted decidir empuñar un arma o simplemente hay una veneración de esas personas porque tienen poder, tienen dinero y tienen un estatus social que genera ese poder. Entonces yo creo que ese tipo de cosas en este momento me hicieron pensar, ¿realmente un joven a esa edad sabe en qué se está metiendo? O simplemente lo que hace es que no encuentra otra salida y es un problema institucional porque es un problema del Estado primero, pero después también es un problema del grupo armado que termina metiéndolo en una atmósfera de violencia donde se endiosa ese tipo de actitudes o ese tipo de cosas. Pues yo creo que usted lo ha dicho. Si nosotros digamos de lo que hemos venido comprendiendo del contexto de este territorio, e inclusive eso lo reafirma la Comisión de la Verdad, es que particularmente en Samaná, sobre todo en Encimadas y en Florencia, hubo un fuerte reclutamiento de menores, ¿cierto? Que cuando usted habla con el actor armado, no le va a reconocer que es actor armado, ¿sí? Y no le reconoce que es reclutamiento forzado, perdón. Pero eso llevamos allá a comprender las dinámicas del contexto y del conflicto que permitieron uno, la configuración y la presencia y el control territorial del actor armado frente a la ausencia del Estado, ¿sí? ¿Sí? Porque si yo cuando voy hoy a Encimadas y me hablan del relato de hace 20 años, yo lo único que encuentro son algunas placahuellas, no encuentro algo distinto, ¿sí? Entonces, la pregunta es si la presencia del Estado ha cambiado en algo. Y cuando uno habla de garantías de una repetición, ¿en qué cambia la violencia que pasó hace 20 años a lo que va a estar ahora? Si llega un actor armado a controlar el territorio, que hace poco sabemos que están llegando por Nariño, ¿va a seguir igual? ¿O qué oportunidades tiene un joven que estaba ahí encima de que en Florencia, distintas a las que tenía 20 años? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Si han cambiado o si realmente... Cuando hablamos de presencia del Estado no es tener un CAI, no es tener un puesto de salud, ¿sí? Sino como en qué ha cambiado la realidad de eso, ¿sí? Y frente a eso que usted también partió diciendo ahora,
que es muy recurrente, y es que yo siento que no solamente hay una generación que no vivió el conflicto, sino que una generación del exilio, ¿sí? Mucha generación que a raíz del conflicto ya no están acá, que están afuera, y fue porque las dinámicas propias permitieron que expulsaran y se fueran y no quisieran retornar, ¿sí? O que sus hijos están afuera. Entonces, una generación yo hace poco, pues hemos atacado acá varios cuerpos en Samaná, y yo hablaba hace poco con uno de los jóvenes de entrevista, estaba en YouTube, de hecho, y él dice así textual, como es que hay una generación de mi pueblo, de Berlín, hay una generación que tenía dos opciones: o irse al grupo armado o curar venganza con lo que pasó con nuestras familias. Y él dice, y yo decidí no curar venganza, pero eso me implicó irme. Entonces yo creo que eso es muy importante también leerlo en términos, digamos, de esas voces de quienes han padecido el conflicto, ¿cierto? Y uno se pregunta eso, ¿sí? Como que si las condiciones hoy están dadas, ¿qué ha cambiado o qué puede cambiar hoy si llega el actor armado al municipio? También es como una necesidad de reconciliarse con el territorio, ¿no? Y digamos, pues eso, una pregunta que tenía desde que empezó a hablar, ¿no? Nosotros somos seres de ritos, ¿no? Y el rito de la muerte, el rito, digamos, del luto y del poder tener la certeza de que ni mi pariente está muerto, ¿no? Porque yo siento que mientras no se tenga el cuerpo, pues nunca hay una certeza, siempre va a estar la esperanza, de alguna forma irracional, pero está, de que el ser, digamos, del pariente que está desaparecido aún está vivo, ¿no? O sea, que no está muerto, anda de parranda, ¿cierto? Bueno, sí, gracias. ¿Cierto? Y pienso mucho, por ejemplo, en el tema de los ritos, porque Samaná, incluso, pues acá hubo asesinato de un padre, ¿no? Entonces, digamos, es como una profanación en un momento, digamos, de la persona viva, en un momento de la persona que hace el rito, ¿no? De la transición de ese ser muerto al otro lugar, sea el que sea. Y con la desaparición hay una profanación pues ulterior, digámoslo así, sobre la persona, ¿no? Y sobre la familia, que se extiende porque el rito se pospone y nunca puede hallarse paz hasta que se cumpla, ¿no? Sí, justamente la desaparición es tan compleja porque yo siento que hay una herida abierta en las familias todo el tiempo. Y es la pregunta, la familia siempre tiene dos preguntas. Y es, ¿qué pasó con mi ser querido desaparecido y dónde está? Sí, esas son dos preguntas que las familias que tienen desaparecido siempre tienen. Y las familias hay veces, digamos, que yo siento que no hablan del duelo, pero claramente, como lo decías, es un duelo suspendido, ¿cierto? Es un tema que cuando la familia, inclusive aquí ha pasado algo que a mí me ha enseñado mucho, y es que hay familias que hemos entregado sus cuerpos, y la entrega del cuerpo para la familia no es un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de felicidad. Y yo una vez me lo preguntaba, y claro, es que usted lleva 20 años pensando, y alguien nos decía, es que yo siempre, hasta doña Rosa, una señora allí, decía, yo siempre abría esa ventanita y decía, ¿cuándo será que aparece mi hijo? ¿Sí? Y no era la forma en que quería que apareciera sus restos, pero apareció, y para mí ya cerrar una herida, ¿sí? Es cerrar un dolor. Nada más hoy, como una anécdota así cortica, estamos buscando, tenemos casi la posibilidad de encontrar un cuerpo, si no es la certeza, pero hay grandes posibilidades. Y el reto nuestro hoy era encontrar la familia. Teníamos que, con la información que teníamos, buscar, hablar con el vecino, miramos a ver quién conoce esa persona por ese apellido, ¿cierto? Y encontramos a un viejito, al papá, 94 años, el señor. Y cuando nos acercamos al señor, yo no sabía que él era el papá, yo encontré fue el hermano, porque íbamos a buscar, era el hermano, y el señor estaba calladito y nos escuchó hablar. Y se acercó y me dijo como, ustedes van a encontrar a mi hijo, ¿cierto? Y yo dije, claro, señor de 94 años, pero con sus lágrimas y se paró con toda galleta a decirme, yo quiero encontrar a mi hijo, o sea, ustedes lo van a ayudar a encontrar. Y yo siento que son parte también, digamos, de eso que ahora decían también, es que hay una generación muy adulta de personas que siento que también respondiendo a una pregunta que hacía, y es uno de los retos que tiene la unidad es agilizar la búsqueda. Por ejemplo, esta señora, que es prioritaria, yo ahora le escribo un mensaje al médico forense, le dije como, hey, necesito mirar si esta persona tiene una muestra, o si no hay que programarle urgente una toma de muestra, porque un señor que tiene 94 años en cualquier momento fallece. Entonces, si fallece ese señor, la complejidad se lo más difícil, inclusive es plata para el Estado, pero no lo ponemos en términos económicos, sino en términos de las garantías de la familia, ¿sí? Yo le puedo tomar una muestra de él, y ya si encuentro el cuerpo y el señor fallece, pues ya tengo la muestra para dárselo a los hermanos, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que hacemos acá, jornadas de tomas de muestra. Otras son diálogos para buscar familias desaparecidas. Acá hemos encontrado muchas familias
que nunca habían puesto la desaparición de su familiar desaparecido, porque sentían que por las dinámicas de Samaná era peligroso o su familiar ya era desaparecido o le catalogado como de muerto, ¿sí? Entonces alguien decía como, no, yo sé que murió en un combate, pero es que él era parte de las FARC. Ah, pero está desaparecido, esto no lo han bueno. Entonces, esos son casos que nosotros también no importa si eran combatientes, claro, esa es la labor nuestra, o si era de paramilitar también, ¿cierto? Entonces, ha sido parte de lo que tenemos. Tomar solicitudes, buscar información, por ejemplo, acá hay gente que nos dice como, yo sé dónde hay una fosa, yo sé dónde hay un cuerpo, o por ejemplo, hace poco un señor se acercó a la persona y le dijo como, estaba trabajando en mi tierra y cuando fui a sacar algo encontré unos huesos de un cuerpo. Entonces fuimos hasta allá, le dijimos como, traten de no mover esta área para poder venir y mirar, recuperar ese cuerpo, ¿cierto? Y así poco a poco hay gente que se ha ido acercando a contarnos información sobre dinámicas de conflicto. También, ¿qué hemos hecho? Como sabemos, pues la dinámica de acá del territorio, nos hemos comunicado con los comandantes que eran de las FARC, por ejemplo. Tanto de los que salieron de este acuerdo de paz, como personas que fueron capturadas o se entregaron en la época de la violencia, ¿sí? Para decir como, entonces hemos algo que hemos construido unas cosas que se llaman fichas. Entonces vamos con fotos, con el alias y le decimos como, ¿usted conoció a él? Entonces la gente, sí, yo lo conocía, sí, él está. Entonces, por ejemplo, muchos cuerpos de acá no están acá en Samaná, están en Argelia o están en Nariño o están en Pensilvania. Entonces es parte de lo que tenemos, son parte de los retos que tenemos también como búsqueda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos cobertura territorial hacia allá. Le toca un equipo de Antioquia, entonces nos toca articular trabajo con Antioquia. Y pues uno quisiera que los ritmos de un equipo fueran los mismos que otros, pero de pronto hay veces son más lentos. Allá es un equipo que está encargado de 27 municipios, mientras acá hay un equipo que está encargado de 4, pero la dimensión es distinta. Por ejemplo, allá hay un equipo que está encargado de 27 municipios, pero tienen un universo de personas desaparecidas de 1002. Acá estamos encargados de 4 municipios, pero hay un universo de personas desaparecidas de 1096. Entonces, por tanto, la magnitud es mayor, ¿sí? Acá. Y hablo de este universo de personas reconocidas en las cifras oficiales del Estado. Pero nosotros lo que venimos documentando, venimos encontrando que cerca de un 40% de las personas nunca habían puesto la desaparición de su familiar. Es decir, que hay un subregistro, es decir, que esa cifra tiende a aumentar, no a disminuir. ¿Qué municipios son los que están encargados de ustedes? Samaná, Victoria, Norcas y La Dorada. ¿Y en Samaná cuántos desaparecidos? En Samaná, el registro oficial de esos 1092 sabe aproximadamente 382 personas por desaparecidas. Pero en Samaná es donde hemos encontrado más registros, es decir, es donde hemos recibido otras solicitudes de gente que nunca ha puesto la solicitud de su familiar. Entonces, eso no lo hemos sacado, esa cifra no es oficial todavía. ¿Por qué? Porque seguimos recopilando información. Entonces, no podemos por ahora sacar una cifra oficial donde digamos, ya tenemos tantos. No. ¿Cómo es la participación de las organizaciones sociales en esa búsqueda? Bueno, miren, yo siento que lo que no ha hecho la institucionalidad lo ha hecho las organizaciones, ¿sí? Es decir, de este territorio del Oriente de Caldas hubo congresistas que eran cercanos al gobierno de Santos, hubo diputados, ¿cierto? Alcaldes del municipio han sido de la Cámara de Representantes, del Congreso Nacional, y en el marco de toda la construcción del acuerdo de paz nunca impulsaron para que Samaná, en este caso, o algún municipio del Oriente de Caldas quedara incluido como una zona de los PD, ¿cierto? O sea, no hubo ninguna voluntad política para eso. No hubo voluntad ni siquiera para que, ya creado ese acuerdo de paz, una institucionalidad hiciera presencia territorial. De todo el eje cafetero, de los 54 municipios del eje cafetero, ningún municipio estaba priorizado en ninguna institución de las que le acabo de mencionar. Ni la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ni la Jurisdicción Especial para la Paz, ni la Comisión de Esclarecimiento, ni la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ¿cierto? Cuando estas entidades se crean como sistema de paz, una organización de ese territorio que se llama Fundecos, la Fundación Fundecos, ellos empiezan con la Universidad de Caldas, con el CEDAT y con Equitas de Bogotá, presentan un proyecto para decir, vamos a documentar 30 casos de desaparición en Samaná. Y cuando ellos llegan a Samaná, solamente llegan a Samaná, tenían la meta de documentar 30 casos. Y en ese tiempo, que era muy cortico, lograron documentar 85 casos de personas desaparecidas. Es decir, casi que triplicaron la meta que tenían, ¿sí? Eso les da unos muy buenos resultados en la documentación, y presentan un segundo proyecto donde logran documentar otros 102 casos de desaparición, pero ya no solo en Samaná, sino en Victoria, Norcas y La Dorada, ¿sí? Entonces, cuando
ellas, digamos, ese convenio, ese aporte de la Universidad de Caldas con el CEDAT, de Equitas, que es una organización técnica científica forense de Bogotá, y Fundecos, que es quien nos trae el territorio, pues logran al final entregarle al Sistema Integral de Paz una documentación de 187 casos. ¿Sí? Y para mí es importante porque la labor de las organizaciones, porque dieron todo un impulso, inclusive para que la unidad pusiera un equipo en Labrada. La unidad no pensaba poner un equipo en Labrada. Y a raíz de esta presión de estas organizaciones, como mire, cuando ustedes llegaron a Constitución, nosotros ya tenemos esta documentación. ¿Sí? Y para mí es muy admirable porque es una organización que no tiene recursos, pues que vive de la gestión del Estado, de la cooperación o de proyectos muy pequeños, sí, pero por ejemplo esa información más robusta la tienen las entidades del Estado, las personerías, las defensorías, las comisarías, las secretarías de gobierno, las inspecciones. Tienen información que le hubieran podido decir al Estado, mira, acá hay una magnitud de la violencia, lleguen Comisión de la Verdad, jurisdicción, llegue el programa del PENIS, ¿cierto? Constitución de cultivos dulces para los campesinos que cultivaron y que dejaron sus tierras, lleguen a mirar los problemas de tierra o despojo, o que hay inclusive problemas de litigio con la tierra, ¿cierto? Como que hubiera llegado una institucionalidad toda la que creó el acuerdo de paz, más útil a ese territorio, pero hasta ahora yo sé que acá no hay nada de eso, solamente está haciendo presencia en la unidad y la jurisdicción cuando entregamos cuerpos que tienen medida cautelar. Con respecto a eso, yo creo que nos vamos metiendo en una pregunta que va hilando hacia lo que ahorita nos contaba, y es ¿cuál es la participación de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales en esa búsqueda de desaparecidos? ¿Ustedes qué se han encontrado? Porque pues sabemos que las voluntades políticas, como lo expresaba antes, no han sido lo suficiente. Sí, mira, desde el gobierno nacional, o por lo menos desde el gobierno anterior, no había ninguna interlocución con la unidad, ¿cierto? Es decir, pues sabemos que era un gobierno antagónico al tema de la paz, entonces no hubo mayores avances allí. Es más, eso pues es una noticia pública, la unidad nunca tuvo una reunión directamente con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, ¿sí? Nunca. Solo hasta este gobierno se ha tenido un acercamiento y ya, por ejemplo, el Ministerio de Justicia le entregó a la unidad ya unos casos de personas que desaparecieron que tenía el Ministerio de Justicia, ¿sí? Y pues apenas como hay una dirección nueva de la unidad y un gobierno entrante, pues apenas se está haciendo esa articulación desde el nivel nacional, pero eso se ve en buenas sintonías. ¿Por qué? Porque se está hablando ahora de una política pública de desaparición. Y una política pública lo que va a implicar es recursos, pero también va a implicar casi que obligación de algunas entidades públicas para brindar información o para buscar los desaparecidos, que no dependa solamente de la unidad, porque la unidad es una entidad transitoria, es que tiene un periodo que se acaba, y porque la desaparición no es una realidad, no se terminó con un acuerdo de paz. Nosotros hemos documentado varios casos de personas que siguen desapareciendo después del 1 de diciembre del 2016, ¿cierto? A nivel departamental, no hay una voluntad política, ni el plan de desarrollo, ni de los gobernantes, ni hay una preocupación, no. A nivel municipal, yo sí podría decir con certeza que en Samaná si hay una voluntad para la búsqueda, ¿sí? Y hay una voluntad para la búsqueda, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos acá, este fue el primer municipio del país donde la unidad vino a hacer una acción humanitaria fuerte cuando se creó, que era en plena pandemia, que nadie podía salir. Nosotros decidimos hacer una acción humanitaria y venir acá, recuperar 25 cuerpos que estaban no identificados del cementerio de Samaná. Tomamos 107 muestras de ADN, documentamos varios casos, registramos 52 solicitudes nuevas, ¿cierto? Y la alcaldía pues facilitó cosas, facilitó el hospital para poder que todo el equipo médico forense que era grande viniera de médicos forenses, facilitó instalaciones, facilitó pues digamos el acto de apertura para ingresar al cementerio. Eso fue, digamos que siento que voluntad. Cada vez que vamos a entregar un cuerpo, la obligación del Estado o de la administración es garantizar los osarios. Hay alcaldías en el país que se niegan, aquí nunca se han negado, siempre han sido muy dispuestos como, ahí está el osario, o luego nosotros lo compramos y lo garantizamos, ¿cierto? Eh, y por ejemplo, estos días tenemos la entrega de un cuerpo en San Diego y pues no tenemos un acompañamiento psicosocial porque las organizaciones como no tienen contrato, no puede la psicóloga brindar acompañamiento psicosocial. Y no podemos entregar un cuerpo sin acompañamiento psicosocial. Nos parece que eso es lo mínimo que tiene que tener la familia. Entonces le dijimos al hospital, a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud, no, de una facilitó. Entonces yo siento que hay voluntad, ¿sí? Y eso es muy importante porque la verdad no en todas las alcaldías uno encuentra eso. Hay voluntad para acceder al archivo, por ejemplo. Eso es lo que el municipio donde hemos recuperado ya cerca del 90% del archivo que hay. Y eso es muy importante porque el archivo es la memoria viva de los territorios.
porque hay actas de levantamiento, porque hay necropsias, porque hay libros de partidas de defunción de la parroquia, porque hay registros de los bomberos o donde recuerdan un cuerpo, un cadáver. Entonces, toda esa información nosotros la triangulamos y empezamos a cruzarla con temporalidad, con fechas de desaparición. Entonces, nos sirve mucho para investigar y para poder cruzar información. Entonces, eso es muy importante, la información que recogemos, y eso también es de voluntad política. Porque si alguien nos dice, como ya nos ha pasado a algunos territorios, no pueden acceder a la información, nosotros no podemos decirle como, bueno, pero nos toca una parte más maluca que es poner un derecho de petición o una tutela, pues que no nos puede negar el acceso a la información porque el mandato constitucional está, pero eso es una cosa aburrida porque pues lo ideal es generar relaciones de confianza en los territorios y no relaciones de tensión, sino que facilitar la búsqueda, ¿cierto? Entonces, esa es la relación básicamente con las administraciones. Sí hay una dificultad grande con la parroquia, con las parroquias. Ha sido una situación compleja porque no logran entender el carácter humanitario y lo que implica eso que hablamos ahora del duelo para la gente. Y acá, este municipio es un municipio muy católico. Aquí la familia no nos han pedido un espacio de oración. Ni la entrega digna, o sea, si nosotros hablamos de un proceso de entrega digna que es distinto como lo hace la fiscalía. O sea, nosotros no venimos a entregar un cuerpo en un día a la familia, ni una oración de 5 minutos, no. Nosotros cuadramos con la familia qué quiere, cómo quiere, dónde quiere, y la Virgen nos ha pedido una misa, una Eucaristía. Una Eucaristía es completa, es un acto digno para la familia, si la familia lo quiere. Además, hay familias que nos ha pasado que dicen, mire, una familia es católica y otra es evangélica, ¿sí? Pues, ¿qué nos toca hacer? Cuadrar un espacio religioso católico y un espacio religioso evangélico, porque no es dividir la familia, al contrario, la entrega es un espacio reparador. Entonces, es escuchar a la familia. Y si eso no necesita la familia, pues nosotros tenemos que garantizarlo porque es nuestra labor. Pero la iglesia no lo entiende así, lo entiende en otros términos, ¿sí? Y pues eso acá sí ha sido una cosa muy difícil, tanto que ya tuvimos que buscar otras instancias nacionales para decirles como, ustedes ordénenles y que conozcan el mandato de la unidad. Este viernes tenemos una reunión con todos los párrocos de toda esta diócesis en Dorada para contarles qué hacemos y que el arzobispo les pueda decir como con un mandato y les diga, pues ustedes no así quieren. Sí, o por ejemplo ha pasado que hay discursos muy violentos, ¿sí? Por ejemplo, diciendo a la familia como, pues si lo desaparecieron, pues algo tuvo que haber hecho, ¿sí? Y pues una vez nos tuvo que enfrentarnos con un padre y decirle, venga, qué pena, pero nosotros somos una entrega digna y usted en una Eucaristía, pues no va a decir la familia, que la familia fue la que pidió un espacio, o sea, la oración, ¿cierto? Y entonces ha sido una tensión con la iglesia, muy fuerte en ese sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso implica, ya acá no fue posible conciliar, tenemos que llegar a otra instancia más jerárquica de la iglesia, ¿sí? Entonces digamos que son cosas que las que nos encontramos en el camino, así como con fiscalía, como con CTI, ¿cierto? Implica, si hay cosas que no se pueden negociar, pues implica ir a otras instancias más de acciones legales para poder acceder a la información o mirar cómo esos temas de garantías, de no repetición y dignificar de la familia, pues se garantizan. Y la responsabilidad para mí también de la institucionalidad. Porque hay familias que se acercaron acá a poner la denuncia ante personería, por ejemplo, y la personería lo que hacía era como no, pero si sabíamos que su familia era guerrillero de año y era pues con muerte asusto no iba a volver por allá. Y no quieren volver, ¿cierto? Y esa no debió ser la respuesta de la pues, una entidad estatal. Entonces son cosas como que uno dice, pero es muy importante para comprender el contexto de cómo se movía el conflicto y eso logra entender porque hay mucha gente que no puso su solicitud de búsqueda. Pero yo creo que dentro de eso hay algo que se entiende de pronto de un poco desde el estudio de la memoria, es que la memoria es un campo en disputa y como la disputa antes no era tan frontal porque el Estado construyó una narrativa en torno a lo que fue el conflicto armado, que de hecho no lo aceptaba como conflicto armado durante un periodo como el de Álvaro Uribe, y donde de hecho la fuerza pública, pretendiendo entonces limpiar su honor, no era capaz de aceptar todo lo tipo de cosas que hicieron y la forma como se le dieron con los ejércitos como los paramilitares. Se construye una narrativa a nivel nacional que termina permeando a toda la población colombiana, donde sencillamente hay unos buenos y unos malos, donde se simplifica lo que fue el conflicto armado, y eso lo permea mucho a una institucionalidad como Samaná, donde de hecho se termina pensando que solamente hay una narrativa, y eso es de hecho lo que nos interesa acá. Porque si solamente construimos una verdad a partir del Estado y la conveniencia del sector político, realmente no estamos comprendiendo qué pasó en este país. Y eso es de hecho, esa es la misión que yo creo que tienen las organizaciones sociales y nosotros como ciudadanos,
confrontar al Estado, porque el Estado tiene unos intereses que son los intereses de los sectores que lo cooptan. Y hacia eso va. Por eso yo lo entiendo hasta comprensible cuando una persona víctima del conflicto tiene una narrativa confusa en torno a él, pero yo sé que entonces qué posibilidades ha tenido para entender que hay mucho más de lo que le han contado o la forma como le han contado esto. Entonces uno los ve dentro de un país donde no hay buenos niveles de educación y uno ve una persona que realmente ha sido víctima de un Estado que, además de victimizarlo, lo revictimiza contándole verdades a medias y construyendo narrativas estigmatizantes. Eso me da pie para una pregunta que usted me hacía y era quiénes son las personas que buscan, ¿sí? Justamente cuando hablamos de la memoria, y es que yo siempre he pensado que este municipio está en deuda con hacerles un homenaje, un reconocimiento a las mujeres buscadoras, ¿sí? Y es impresionante porque acá, cuando uno mira la desaparición del oriente de Caldas en general, bueno, el Magdalena Caldense, en su 92% de quienes buscan son mujeres, ¿sí? Y cuando usted va a escuchar las relatos de esas mujeres, encuentra cosas como quedaron solas con sus hijos, ¿sí? Es decir, tuvieron que hacer el rol de papá y mamá levantando a sus hijos. Encuentra esposas que aún siguen esperando a sus esposos y que nunca más volvieron a traer una pareja, porque todavía guarda la añoranza de que su esposo va a aparecer, ¿sí? O por respeto o por criar a sus hijos, ¿sí? Encuentra madres que pueden tener muchos hijos, pero no, por más que tengan 5, 7 hijos, guarda la añoranza de que ese hijo aparezca, ¿sí? Y ellas sacan de su tiempo, yo digamos que siempre lo digo como lo que implica el tiempo, porque ellas rompen sus agendas, dejan sus labores en la finca, en la vereda, de amas de casa, donde trabajen, cualquier cosa, para ir a los encuentros, ¿cierto? Y para ir a los encuentros es para poner sus voces y para sentir que acá están. Y cada vez que yo vengo acá, los encuentros que hay siempre son con mujeres, ¿cierto? Entonces digamos que siento que eso es muy importante rescatar acá, es que han sido las mujeres que han sido las que han tenido como la valentía de buscar a los seres desaparecidos. Y que es muy importante inclusive porque no es la valentía de buscar gente justo ahora. Hoy escuchar el relato de una señora que me decía como, pero es que yo me contacté con ese paramilitar y yo lo llamé a la cárcel y hablé con él y yo soy la esposa de tal, ¿sí? Y yo quiero que se me digan de esa mi familiar. Entonces, y hay otra persona, y hay una cosa hermosa también que me contaban las mujeres hoy. Nos fuimos a bolear pala allá donde me dijeron que desaparecieron mis familiares 2 semanas. A bolear pala, mujeres, volando pala buscando a sus familiares, ¿cierto? Y yo creo que esas cosas no pueden ser invisibles. Es decir, la narrativa, la historia de este municipio tiene que contarse. Y es que la familia no se resignó, o sea, la gente fue tan valiente que no se resignó con que desaparecieron su familiar, sino que hizo acciones como ir a confrontar al actor armado, tanto como fueron a buscar a los paramilitares, como fueron a los campamentos también, que fueron a decirle, dígame dónde está. Yo sé que usted lo desapareció, yo sé que él vino acá, dígame dónde está. ¿Sí? O sea, puso en riesgo, la gente fue a poner en riesgo su vida para poder saber que es su familiar. Y pese a eso, que no les dieron respuesta, porque no les dieron casi su mayoría de respuesta, o en algunas sí les dieron pistas, ¿sí? O le pidieron perdón, pero el perdón no solamente basta así con que usted le diga, disculpe, pero la familia necesita saber qué pasó y dónde está, ¿sí? Que son las preguntas que quedan inconclusas todavía. Entonces yo siento como que eso es muy importante poder rescatar de ese territorio, ¿cierto? Una cosa que pienso es cómo eran las formas de desaparición más comunes que tenían los grupos armados acá en Samaná. En ese territorio, como le contaba ahora, hemos encontrado un fenómeno fuerte de personas que fueron desaparecidas, reclutadas, es decir, menores de edad que fueron ingresados a los grupos armados, particularmente el Frente 4791 de las FARC y a las autonomías campesinas de Magdalena Medio, ¿cierto? Y que fueron desaparecidos, ¿cierto? La otra dinámica de la desaparición que encontramos es el enrolamiento, es decir, personas que bajo su voluntad fueron incorporadas a los grupos armados, particularmente el Frente 4791 de las FARC y las autonomías campesinas del Magdalena Medio Frente Marizaza para ser parte de los grupos armados, ¿cierto? Otra dinámica que hemos encontrado, pero en menor medida, muy menor medida, son los secuestros. Personas que secuestraron sobre todo ganaderos y que fueron desaparecidos acá, o personas que tenían cierta información o tenían sospecha de que eran informantes y los desaparecieron, ¿cierto? Otra ha sido la desaparición en enfrentamientos, esa ha sido muy significativa, ¿cierto?
eran personas que eran parte de los grupos armados o personas que estaban en el medio y que en un enfrentamiento y ahí desaparecen, ¿cierto? Mm, y hay otras que en menor medida, pero venimos como comunidades de análisis, por ejemplo, desaparición asociada a los desplazamientos forzados. Entonces, casi siempre que un desplazamiento forzado o un número significativo de desapariciones, ¿sí? Es otra categoría. Particularmente acá en Samaná, porque en otras partes, por ejemplo, como en Victoria y Norcasios, es distintas las dinámicas de la desaparición. ¿Sí? No tan distintas, pero sí tienen diferencias porque el actor armado era distinto, eran los paramilitares. Entonces el modo operandi era distinto de ellos. Por ejemplo, muchas personas de Norcasia de Dorada no desaparecieron en Dorada, ni en Norcasia ni por acá, sino que eran trasladados a otros grupos armados, a otras zonas del país y desaparecieron en otras partes como Santander, Arauca. Yo creo que ahí podemos de pronto pensar en algo que es una pregunta, yo creo que central. En un país donde ha habido un conflicto armado tan largo y de hecho múltiples conflictos, ¿por qué es tan usual o por qué se utiliza tanto, o los actores armados utilizan tanto la desaparición forzada o la desaparición? ¿Qué hay detrás de eso? Pues yo no creo capaz, yo no me siento capaz de responder esa pregunta, ¿cierto? Como que es una pregunta muy compleja, porque uno pensaría, claro, bueno, es compleja en qué sentido, aunque puede tener múltiples respuestas, ¿sí? Pero era de ser comprensible, y es que en un país que negó durante tanto tiempo que asistía a un conflicto armado, en un país donde en varias zonas del país como estas, eh, eh, la insurgencia suplantó la presencia del Estado, o por ejemplo en el caso de Dorada, los paramilitares suplantaron la presencia del Estado, ¿cierto? O suplantaron o cooptaron la institucionalidad en varios territorios del país, ¿cierto? Llámese FARO, paramilitares o ELN, bueno, cualquier alto armado, ¿cierto? O la complicencia, digamos, de la fuerza pública para varias cosas, como pasó acá, ¿cierto? Eso, pues, digamos que, a ver, que es un tema muy... De hecho, hace poco le decía a un estudiante como, indague cuál ha sido como la ruta de hablar de desaparición, porque cuando uno mira la historia de la desaparición en el país, antes ni siquiera se tipificaba como desaparición, era como secuestro, ¿sí? Y entonces cuando empieza a ver la primera persona desaparecida, que es Omaira, sí, cuando después la familia insiste y dice, como no, es que ella no fue secuestrada, o sea, fue desaparecida, es que ¿dónde está? Si está secuestrada, dígame quién la cogió, es que ella no aparece, ¿sí? Y entonces empieza a tipificar ya después el delito de desaparición, se crean unas entidades, unas leyes que dice como sí, hay que buscar personas desaparecidas, pero entonces la asociación directamente hablan de desaparición forzada, que así son delitos políticos, pero después se dice, no, no son solamente son delitos políticos, sino que aquí hay una serie de actores armados. Entonces digamos que ha sido como un tránsito, yo creo que ha sido un tránsito, no, siento que ha sido una ganancia del movimiento social que ha ido forzando de que se hable, porque en este país ni siquiera se puede hablar de desaparición forzada, ¿sí? Entonces, esa insistencia y persistencia de las familias buscadoras, de las organizaciones, de decir, como mire, es que hay desaparición forzada, mire, es que acá ha pasado, es que hubo reclutamiento, es que hubo presencia de actores armados, ¿cierto? Creo que todo eso es muy importante para el país. Hoy yo digo que la unidad busca es fruto del movimiento social. Si el movimiento social no se le puede respirar en La Habana y le dice como, es que estamos en deuda con este país, ¿sí? Y cuando usted mira las cifras, por ejemplo, de Colombia, la última cifra que saca la unidad de búsqueda en diciembre del 2023, del 2022 es que en el país hay cerca de 104.000 personas dadas por desaparecidas, ¿sí? Y cuando usted compara eso con dictaduras como la de Argentina, como la de Chile, casi que son 5 veces más las desapariciones. Y en la misma temporalidad, casi que no podría ser la misma temporalidad, ¿sí? Con un agravante, y es que en el país no cesan las desapariciones, ¿sí? Es decir, nosotros, por ejemplo, buscamos personas que eran desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016. Pero si usted va ahora y yo le cuento cuántas personas me han llegado allá a poner solo de Dorada sus familiares desaparecidos, son muchas. Si usted va al cementerio y mira cuerpos no identificados que entran al cementerio, no son pocos, ¿sí? Entonces es un flagelo que sigue pasando, ¿sí? Y que implica para mí, por ejemplo, ahora no hablar de una terminación de un conflicto armado, sino que hay una transición de un conflicto armado, ¿sí? Y como la transición es que puede haber una agudización, puede haber un silenciamiento, como pasa en este país, pero pues hay dinámicas. Lo que pasó hace poco aquí en Límites con Samaná, en Nariño, no es
O sea, eso no es una cuestión menor. Si se da cuenta, hay una dinámica de un conflicto armado que nosotros ya habíamos advertido en una alerta que pasamos a la defensoría, en ese límite entre son allá, ¿cierto? Es decir, hay presencia. Porque ¿cuál es la fuente primaria de nosotros? Pues la gente. Si la gente conoce los territorios, la gente sabe qué pasa por allí, ¿sí? Y pues la gente habla. Y nosotros no podemos ir a decir, ay, es que el tancuerito me dijo, no, es parte de la información confidencial, pero eso no implica que nosotros callemos. ¿Qué tan importante es la verdad para un municipio como Samaná? Muchísimo. Es muy importante porque yo siento que eso sana heridas, pero a la vez de que sana heridas, permite que otras personas que han sido silenciadas por muchos años puedan alzar su voz y hablar. Puedan sentir que eso que les pasó no fue algo natural, ni fue cuestión del destino, ni de la suerte, porque la gente en medio de su filosofía religiosa logra llevar imaginarios como, sí, es normal, o hay gente que no quiere hablar del tema, pero no hay que hablar no porque no es porque no sea importante, sino porque no quiere abrir heridas. Pero realmente la herida está, es lo que yo he encontrado. La gente siempre tiene la herida. La gente lo que tiene miedo es confrontar eso que ha pasado. ¿Sí? Y siento que eso es muy importante porque cada vez que acá entregamos un cuerpo, pues que más de nosotros acá en el territorio hemos entregado 10 cuerpos en Magdalena Caldense. Los 10 han sido en Samaná. Y eso dice mucho. Sí. Dice mucho en términos de la desaparición, pero también de la búsqueda, pero también de la persistencia de las mujeres, de la organización. Dice algo también de cómo Sandaría es un territorio también, que tiene ausencias, que tiene dolores, que tiene preguntas, que tiene seres, y ahora ustedes lo decían, ¿sí? Hay personas que tienen su dolor allí. Y eso para la gente eso siempre está ahí latente. Y yo siento que cuando la gente no le entrega el cuerpo, es más, cuando usted le pregunta a la familia siempre dice, yo quiero darle cristiano sepultura. Y eso es muy importante para un país que está en deuda con la verdad y con la memoria, ¿sí? Y es que eso, poder darle cristiano sepultura para una persona, es un acto sumamente digno y solemne para esa persona, y eso no puede ser un acto menor, ¿sí? Y yo creo que son desafíos de la búsqueda también. Y es que nosotros hay casos que la familia nos tiene hasta 10 15 20 relatos. Y parte del desafío que nosotros tenemos allí es que nosotros le tenemos que dar validez. Si la señora dice uno, hasta así dice 100 relatos. Porque entre todos los relatos que la gente dice, tenemos que seguir cruzando información y al final darle validez a eso. Y yo recuerdo mucho una señora de San Diego, María Jesús Gallego, ¿cierto? Y yo recuerdo que doña María Jesús tenía 5 relatos de la desaparición de su hijo, que había sido llevado, desapareció una chiva, que lo bajaron en Dorada, que lo bajaron en el 30, que fue llevado para Puerto Boyacá. Y esas 5 versiones que cuando cruzamos información, encontramos que el hijo de ella efectivamente, que es un caso emblemático además para el país, y es que, ay, se me olvida el nombre del municipio, pero es en Caquetá hay una escuela de muerte de los paramilitares. Y el caso de doña María Jesús, el hijo aparece en esa masacre, allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien se preguntará como, ¿y qué tiene que ver una persona que estaba por acá, por allá? Y sí tiene que ver con el conflicto armado, porque cuando acá pasó todo el tema, digamos, de la coca, en esos territorios mucha gente migró a otras partes de raspas chinas, porque era lo que sabían hacer, sí, era parte del trabajo, y mucha gente allá desapareció. Yo creo que podemos, porque de hecho ya gran parte de lo que hemos hablado nos da respuesta, pero yo creo que hay algo importante sobre el cual podemos hacer eco, sobre el derecho de las víctimas, de los familiares que están buscando a los desaparecidos y que de hecho no los encuentran y los siguen buscando. ¿Cuáles son sus derechos? Sí, miren, digamos desde el Sistema Integral de Paz hay un derecho principal que todas las entidades del sistema tratamos de procurar que se garantice el derecho a la verdad. Cuando damos derecho a la verdad es qué pasó y dónde está su ser querido desaparecido, ¿sí? Porque son preguntas que tiene la familia. Y esa pregunta es muy importante porque, por ejemplo, con la Ley de Justicia y Paz, muchos actores reconocieron y le dijimos a la familia en audiencias públicas como, si yo le pido perdón por lo que pasó con su familiar, yo lo hice. Y eso fue para mí, una verdad medias, porque no le dijo dónde estaba su familiar desaparecido. Y la familia, así la hayan indemnizado, así la hayan reconocido como víctimas, para la familia eso no es suficiente, ¿sí? Porque no hay preguntas que quedan inconclusas, ¿sí? Entonces uno es derecho a la verdad. Esa desde la unidad tratamos de garantizar, ¿cierto? Un derecho a la entrega digna, como les decía ahora. Para nosotros la entrega digna
Nosotros hay entregas dignas que nos demoran casi cada entrega y nosotros demoramos 3 días haciendo una entrega de un cuerpo. Porque sentimos que es un ejercicio pausado a la familia. Nosotros, por ejemplo, si la familia, por ejemplo, ahora hay una señora allí que tiene un familiar desaparecido y hoy cuando yo hacía lo que es genograma, mirar cuál es la composición familiar, dónde vive la familia y demás, encuentro que un hijo vive en España. Entonces, por ejemplo, si ese cuerpo lo llegamos a entregar, nuestra obligación es traer al hijo de España para que se garantizarle lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, la entrega digna para nosotros no solamente la entrega del cuerpo, sino que es garantizar que las condiciones de la familia, si ven en Popayán, Cauca, donde sea, puedan venir para acompañar a la familia. Porque para la familia esas familiares son importantes. Y hay mucha gente que está allá por razones del conflicto. Acá hay un caso muy bonito que nosotros entregamos de un cuerpo, que es de la familia de Pedro Pablo Molano. Y esa familia toda se fue del territorio, o sea, ninguno estaba. Cuando íbamos a hacer la entrega acá, la familia quería que el cuerpo fuera acá, porque además él tuvo 2 esposas acá, y las 2 esposas estuvieron en la entrega, y fue una cosa realmente porque ya se reencontraron, y la entrega fue como un acto de reconciliación entre ellas. Pero todas las otros hermanos que viven en otras partes quisieron que acá fuera el espacio de entrega de su hijo, ¿cierto? Y muchos llegaban y decían como, yo no volví a esa manada del conflicto armado. ¿Sí? Y como volver acá, sentir mi tierra, volver. Y sus relatos no eran tanto como de la ausencia familiar, sino que qué lindo fue volver por acá, porque no volví hace 20 años, ¿cierto? Entonces creo que eso es un audio también, y la entrega también es sentir el territorio también, es volver a habitar un lugar, pero también es volver a reencontrar una familia que por años el conflicto armado tiene algo, esa particularidad es que dividió muchas familias, ¿cierto? Y las confrontó y las aisló. Entonces sentimos que la entrega no es un espacio para que la familia por lo menos se encuentre, ¿cierto? Pero de hecho, eso es como que yo creo que es el cierre, porque entonces empezamos a hablar de algo que también es central, porque yo creo que en el centro de este acuerdo de paz y en el centro de todo este conflicto armado tienen que estar las víctimas. Pero entonces la pregunta va sobre cuál es la afectación psicosocial que sufren esos familiares cuando les toca vivir el flagelo de la desaparición. Yo siento que es la deuda más grande que tienen las personas desaparecidas o que tiene el Estado con las personas desaparecidas. Y es porque la atención psicosocial no es una atención, es decir, no es un encuentro, ¿sí? Y yo lo puedo decir con total certeza porque como la importancia de la atención psicosocial. Antes de yo estar en la unidad, yo era investigador de la Universidad de Caldas, ¿cierto? Del SEDA de la Universidad de Caldas. Y yo vine por primera vez cuando vinimos a documentar los casos acá, yo hacía parte del SEDAT, y cuando empezamos a hacer los encuentros con las familias, empezamos a contar que las familias, yo recuerdo que lloraban demasiado los primeros encuentros. Casi que era imposible hacer un encuentro y todo el tiempo, cuando hacíamos la planeación metodológica, era cómo hacemos para contener la emoción de la gente, porque nos podía desbordar los encuentros donde la gente lloraba de tal manera que no podíamos dar abasto, porque éramos el equipo muy pequeño para dar abasto a controlar la emoción, ¿cierto? Finalmente nosotros sí creo que hicimos una ejercicio muy importante y fue no hablar de una atención individual, sino una atención colectiva. Y es que los espacios eran espacios para compartir sus historias y para reconocer que todos tenían historias difíciles y dolorosas, pero que entre todos nos podíamos dar apoyo, ¿sí? Y la gente se fue empoderando de tal manera que la gente empezó a comentar, la gente empezó a hablar, ellos empezaban a hablar, por ejemplo, de derecho a la verdad, sí, empezaban a hacer, inclusive sus enunciaciones ya no eran inclusive desde el dolor, sino desde la resistencia, ¿sí? Es que hay que seguir buscando, es que hay que persistir, es que hay que hacer el mural, es que hay que hacer el tejido, es que hay que ir a hacer el plantón, ¿sí? Y creo que eso dice mucho, digamos, de la importancia, digamos, de la búsqueda de estas personas, ¿cierto? Y para la gente no viene a los encuentros por venir a pasear, es porque es el espacio en el que pueden hablar de su dolor, es porque es el espacio en el que pueden compartir con otras historias similares a los de ellos, con los que nunca tienen la posibilidad de contar, porque las dinámicas de la vida llevan a que las personas estén respondiendo por lo inmediato y por la supervivencia, ¿sí? Y que allí hay un agravante más que yo siento que da la desaparición. Familias que uno va y ve las condiciones en las que viven y no fueron capaces de sobrevivir, de sacar a sus hijos adelante, pero las condiciones materiales en las que viven son muy difíciles en su mayoría, ¿cierto? Y eso claramente es un asunto también de la desaparición, de la que no se habla, y es que también deja no solamente secuelas emocionales, sino también económicas, porque si no hay un proveedor económico y la mamá tiene que hacer la parte de proveedor económico, pues no hay tiempo para otras cosas, hay tiempo para sobrevivir, para resolver el día a día.
y no hay tiempo para sufrir el dolor, para hablar de eso que me pasó, ¿sí? Pero yo siento que eso no es una cuestión, la atención psicosocial no es una cuestión de tiempo, creo que es una cuestión permanente y que es una deuda que tienen las familias buscadoras. Justamente las buscadoras, porque mire, yo estoy seguro que usted habla con una persona que le asesinaron a su familiar hace 20 años y usted le doy y no, pues ya la haría sanado. Pero es que una persona que tiene un familiar desaparecido tiene todo el tiempo la esperanza de que su familiar venga y no que venga un fallecido. En su mayoría, la gente también añora verlo con vida. Sí. Y sí es una deuda. Yo creo que esa es una deuda que tiene el Estado colombiano y de que de hecho tiene la misma institucionalidad con todas las víctimas de conflicto armado, porque son muchas las estadísticas y muchas las ganas de proyectarlas para sentir que con eso ya alivia dolores, pero realmente es mucho el abandono, porque uno ve el abandono latente de la institucionalidad con todas las personas que han vivido de cierta forma el conflicto armado en todas sus dinámicas. De hecho, nada más indemnizarlo ha sido complejo, pero indemnizarlo no es suficiente porque la atención psicosocial, el acompañamiento, el dignificar a las víctimas no es algo que realmente les importe, sino que les importa cumplir estadísticas. Por ejemplo, yo siento que acá, por ejemplo, otra tarea que tienen es que acá no implica una reparación individual, sino que por las características de esa manera implica una necesidad de reparación colectiva. Sí, y es decir, en el marco de la ley eso se puede pelear, se puede luchar, pero eso implica voluntad política también, ¿sí? Para que una reparación colectiva, pues para que haya presencia del Estado permanente, las instituciones, para que haya una respuesta oportuna a las familias, no solamente un hecho victimizante como la desaparición, o cuando hay familias que fueron desplazadas de acá y que no quieren volver, o que quieren volver pero sienten temor, ¿sí? Yo siento que son como muchas aristas que son retos que tiene, pero también que pasan por la voluntad política y que yo siento que también pasan por cuáles son las decisiones importantes que habla el municipio. Y si un municipio en el plan de desarrollo, por ejemplo, no incorpora una política seria de atraer toda esa institucionalidad que hay, por ejemplo, ahora se está hablando de una paz total, ¿sí? Y uno se preguntaría como, ¿y cuál va a ser la incidencia que va a hacer Samaná o los gobiernos del Oriente de Caldas para quedar en este acuerdo de paz total? Sí, pues porque el aspecto es más amplio y porque hay una posibilidad histórica que nos va a volver a presentar y cuál va a ser el reto que va a ser allí, qué cifras vamos a la institucionalidad que están preparando para eso o va a volver a quedar invisibilizado, porque pues es que no es una mentira, ¿sí? Es decir, yo siento que ese territorio todavía está muy abandonado. O sea, yo voy a Florencia, voy a las veredas y yo digo como acaso parecen unos pueblos detenidos en el tiempo. Es el sueño de alguien. Sí, es una cosa, y yo me lo pregunto cada vez que un territorio como si acá llega algún actor armado a ofrecer lo que le ofrecía antes, sí, trabajo, un salario, los pelados van a coger otra vez eso, cuando acá ni siquiera la tierra les está dando para producir, ni tienen cómo sacar sus productos. Y yo creo que hay preguntas que hay que ponerle también en espacios abiertos con la gente, y hay que confrontar la institucionalidad también frente a eso, sí. Pero eso se lo estoy diciendo ya no como Unidad, sino como Andrés Felipe. Lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a utilizar para retomarlo y decirlo en una voz en off, donde alguien nos dijo eso sin saber quién. No lo recordamos. Y gracias por la invitación. Pues. El Eco. Investigación. Andrés Ballesteros Pinzón y Oscar David Buitrago. Producción de sonido. Juan Camilo Arroyave.